la sesión del DAX del 21 de febrero, de hoy martes 21 de febrero. Y bueno, pues vamos a ver en primer lugar, pues como siempre, lo que venimos hablando, ¿no? El time frame mayor de 60 minutos, luego saltamos al 15, luego vamos a ver ya más a nivel scalping. Bueno, teníamos esta zona de aquí lateral que fue durante el día de ayer, al no tener pues mercado en USA por ser día de los presidentes, era festivo. Pues bueno, pues el rango del DAX estuvo comprimido desde el 1.800, 11.800 hasta el 11.858, aunque realmente eso era apertura del lunes, y luego el cuerpo real de velas fue del 29 hasta el 800, es decir, menos de 30 puntos de rango, con lo cual aquí poco podemos hacer. Luego la apertura de hoy ha sido en esta zona, en el 22, con el cierre por aquí también muy cerca, en el 26. Perdón, al revés, la apertura 26, cierre 22. Y bueno, solo decir que toda esta zona de aquí, desde el 859 hasta el 69, aproximadamente 87,7, formaba parte de un Fibonacci que el punto de parada era esta zona de aquí en hora, donde ha parado el precio. Y fijaros cómo esto correspondía casi al 38,2 de todo el tirón, con lo cual esto podía ser un buen punto de parada y parece ser que así lo ha sido. Y bueno, pues entonces solo quedaba por arriba esta zona de aquí del 38, la zona del 51 y la zona del 75. Como podéis ver, pues todas las zonas han sido rotas y ahora queda pues escasamente 10 minutos, 11 minutos para ver si el precio termina por encima del 77 o baja y retrocede hasta el 51. En 15 minutos más o menos lo mismo. Comentar, pues aquí se ve un poco más en detalle el rango de ayer de trabajo, desde primera hora de la mañana, desde las 9 que fue esta zona de aquí, hasta ayer al cierre a las 10, veis un poco, pues muy poco rango, era un día para no operar, y así lo hicimos por la mañana, sin tomar operaciones por falta de volumen y rango. Pues esta mañana se ha ido el precio hasta el 797,95. Teníamos aquí esta zona puesta más o menos por aquí, que era una zona que pues se había trabajado. Fijaros, aquí en esta zona se lo había roto y el precio desde aquí partió hacia abajo, y fijaros cómo el precio desde aquí ha partido hacia arriba. Ha hecho un buen tiro en la alza. Esto ha sido una zona, aquí como veremos ya en scalping, en detalle 30 minutos, hay 30 segundos y un minuto. Ha sido una zona donde realmente el precio se ha visto que estaba parando, pero al tener pues el gap por abajo y alguna otra zona por trabajar, pues he dudado en tomar un largo, aunque luego lo he intentado. Y nada, pues también aquí la zona en 15 minutos, 849, zona en 15 minutos también 76. Estaba planteando aquí tomar un largo, pero lo he descartado porque aquí teníamos un final de extensión, perdón. Ahora lo veremos en un minuto, que se ve más claro, de jornada de hoy intradía, y lo ha dado bien. Vamos a verlo si os parece. Vamos a sacar este gráfico, vamos a poner el gráfico en un minuto. El precio, como os decía, aquí pues poco a poco ha salido en 30 segundos, quizás sea mejor, ha salido bastante volumen esta vela, ha ido bajando y luego el precio ha salido volando hacia arriba. Yo aquí he probado un largo, pero teníamos las noticias que pensaba que habían salido cuando he hecho el largo y faltaban escasamente 2 minutos. Desde aquí se han ido hacia arriba, zona target donde tenía lo veremos en 30 segundos, pero bueno, lo interesante de esto es que desde esta zona de aquí tenemos este FIBO hasta aquí, retroceso, y nos vamos hacia arriba, final de extensión en esta zona. El precio, fijaros cómo llega hasta arriba, pero es mecha, el cuerpo cierra por debajo del final de extensión. Y luego teníamos otra posibilidad, y era coger desde este trozo de aquí hasta aquí arriba, hacer un retroceso e irnos hasta arriba, al 886. Yo esto lo he visto luego ya más tarde, cuando he empezado a pensar en largos, porque yo aquí estaba pensando en cortos viendo este final de extensión, y realmente porque he tomado luego desde aquí hasta aquí con este retroceso y me daba este final de extensión. Vamos a verlo en scalping para que sea mejor. Saco el gráfico en 30 segundos, 60 minutos. Vale. Y saco la vela grande porque distorsiona un poco el gráfico hoy. Fijaros, pues el precio empieza cayendo. Llegamos a la zona en una hora, también en la zona en 15 minutos. Mirar cómo sale, el volumen es bastante importante en este clúster. Mirar cómo vuelve
el precio a estar en esta zona sin tanto volumen, ha bajado el volumen más de la mitad, continuamos testeando la zona en una hora, vuelve a bajar más aún el volumen, vuelve a salir volumen y finalmente el último volumen que sale, el precio reacciona hacia arriba. Entonces aquí nos ha salido un siguiente clúster, con lo cual yo lo que he hecho es, pensando que ya tenía en esta vela de aquí ya habían salido las noticias, me he confundido yo al ver el movimiento del precio, pues directamente he probado un largo cuando he visto que testeaban este precio, este clúster, y aquí no había volumen. Fijaros cómo pues, se ha secado totalmente y el final de extensión que tenía aquí era hasta aquí arriba, con lo cual me cuadraba bastante porque era la zona que teníamos de apertura, es decir, en el caso de que se rompa, en el caso de pensar ya más en largos, pues tiene que ser en el momento en que se rompa toda esta zona aquí arriba del 827 aproximadamente, que era además más o menos una zona de ayer de trabajo, como podéis ver, era toda esta zona de aquí, recuerdo 27, 28, toda esta zona de aquí son superadas por esta zona donde teníamos la siguiente zona en 15 minutos. Bueno, pues el precio ha salido la noticia, es esta vela de aquí. Esta ha sido la vela de las noticias, también podía tirar hacia abajo, yo no lo sabía, con lo cual he salido con el IBEN, he dejado el IBEN puesto cuando he visto que, además aquí arriba en 30 segundos, perdón, lo voy a poner, ha salido un aviso en la cinta diciéndome que cuidado que ahí podríamos tener problemas de trabajo en ese nivel. Esto ha sido un poco, pues he visto estas entradas de demanda, cuando he visto que esta demanda pues realmente dejaba de haber presionado la oferta, pues he entrado aquí y aquí he puesto el IBEN, más o menos por aquí, la entrada del 11. He puesto el IBEN cuando he visto que esta vela ha dejado esto, es decir, al cierre he dicho, uy, estos tres ceros aquí no me gustan nada, voy a poner el IBEN, pensando que la noticia saldría después. Es decir, yo cuando he visto esto pensaba ya había salido la noticia, le he metido largo y bueno, pues me he equivocado en este aspecto, pero bueno, el precio luego se ha ido hacia arriba. En noticias nunca se sabe lo que puede pasar, con lo cual prefiero no operarlo o operar después. Fijaros cómo el precio se ha ido directamente, pues bueno, mejor hasta el final de extensión, incluso dejando un envolvente aquí, ha salido volumen, fijaros esta zona aquí, han salido limitadas, aguantando el precio por aquí y por aquí. Así que bueno, luego lo único que he hecho es esperar. Han salido también un clúster, el clúster aquí, la rotura en las news, que no era importante, y fijaros como luego pues el precio se ha ido hacia arriba. Y desde aquí he hecho un buen tirón. Yo aquí tampoco tenía ningún punto de entrada o ningún clúster o ninguna zona de volumen importante, ni del día de hoy durante la preapertura del futuro, ni durante el día de ayer, como os he dicho, una zona muy tranquila para trabajar porque fue un lateral total. Y bueno, pues luego aquí ha surgido un poco la duda, porque he visto que el precio ha roto muy bien la zona del 35 que comentábamos antes, voy a poner 15 minutos, se verá mejor seguramente. Se ha roto esta zona de aquí del 35 y el precio ha tirado hacia arriba con fuerza, llegando hasta el 70, es decir, son 60 puntos de subida aproximadamente desde la vela del cambio de vela en 15 minutos. El último recorrido son del 23 hasta el 70 aproximadamente, ¿vale? No son 47 puntos, ¿no? Entonces yo lo que pensaba es, con esta subida, dejando el clúster arriba del todo, pues seguramente bajen a testear toda esta zona aquí, donde han dejado también limitadas, han dejado este pequeño gap, han dejado esta envolvente que han roto directamente, y es donde tenemos además pues la zona donde tenemos además fijaos, toda la zona de máximos del día de ayer. Entonces bueno, pues podía ser que el precio retrocediera y llegáramos hasta este final de extensión. No había tirado hasta entonces el final de extensión en un minuto que comentaba antes, es decir, este de aquí, que realmente era pues quizá el que debían prevalecer y nos daba este final de extensión. He tirado, eso sí, este final de extensión, que es el que me daba el final de extensión aquí arriba, en el 59. Entonces he dicho, si hacen ya final de extensión, quizá nos vayamos hacia abajo, recuperar un poco y continuamos con la senda alcista. ¿Por qué no?
Y bueno, pues va a ser que no, he entrado corto aquí en esta zona, aprovechando un patrón de 15 minutos de cortos. Eh, Realmente está mal tomado, porque si vemos en un minuto, si lo vemos en un minuto, tenemos esta zona de aquí. Solo hay la zona de volumen, que la cual está bien, en el 55 aproximadamente. Yo he entrado en el 46, con lo cual la zona de volumen, digamos que ha sido rechazada en un punto. El precio ha sido rechazado en esta zona de volumen. Y digamos que yo he entrado por aquí aproximadamente y el precio pues, me ha sacado aquí a 56, o ha retrocedido un poquito, ha estado aquí jugando y se ha ido hacia arriba. Realmente el precio tenía que tirar este FIBO, este que se ha visto también en 30 segundos, desde aquí hasta aquí, y nos vamos hacia arriba. No había tampoco ninguna zona de volumen ni nada por aquí que pudiera parar el precio. Lo está mirando también en 30 segundos. Voy a tirarlo hacia adelante la cinta. Mirad, esto es la cinta, la vela de 30 segundos. Fijaros que el precio, cuando baja a hacer estos mínimos de aquí, no estamos testeando esta zona 29, por ejemplo. No es que haya ninguna zona o ningún punto con mucho volumen, como por ejemplo hay aquí en el 45, todo esto es de aquí arriba. Al contrario, el precio pues, no baja a tocar nada, digamos, significativo, con lo cual pensar que el precio pues aquí se girará al alza, un poco complicado. Pero bueno, teníamos ya al final de extensión, así que nada, se ha ido hacia arriba, y fijaros cómo el precio ahora sí que cuando ha llegado aquí se ha parado en dos ocasiones. Esta ha sido la primera y en una segunda vez. En 30 segundos se ve más claro, porque fijaros cómo el precio desde esta zona aquí sale volando, aquí vuelve a ser el volumen. Fijaros que deja el clúster justo en esta zona, en el mismo punto donde lo ha dejado antes. Es el clúster donde se ha intercambiado más órdenes. Y desde aquí el precio, fijaros cómo baja, se seca el volumen, se seca el volumen, se seca el volumen, y volvemos a salir. He tirado antes un FIBO, me parece que era desde esta zona hasta aquí, y no he terminado de hacer el final de extensión, pero bueno. Lo importante es que en esta zona, en el 70, teníamos la siguiente zona de volumen. Fijaros cómo el precio ha roto esta zona de volumen, se ha ido hasta esta zona de volumen y se ha ido hasta esta zona de volumen. Es decir, los volúmenes muy concentrados, muy parados en estas zonas, pues han hecho que el precio se moviera a nuestro favor. Bueno, perdón, a favor de la tendencia alcista, no hay más. Entonces, bueno, pues nada, ahora ya el precio se ha calmado muchísimo. Tenemos un rango de 20 puntos en los últimos 15 minutos, rompiendo esta zona de 15 minutos que habíamos dejado aquí. Esta zona, que he estado pensando incluso en colocarme largo aquí para ir a buscar el final de extensión arriba, pero el stop me queda muy lejos. Tampoco teníamos un clúster aquí como teníamos en este caso, era por aquí. No teníamos el clúster, no había nada más que suposiciones de que pueda terminar por arriba, con una zona de 15 minutos. Así que nada, no lo hemos tomado, y bueno, pues ahora el precio se queda por aquí, cada vez con un rango menor, con un volumen menor, y ya está. Así que nada, por la tarde volvemos con más trading. Un saludo y que vaya muy bien.